Hermanos, estamos, recuerde, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18. Evangelio de San Lucas, capítulo 18. Vamos a leer nuevamente los versos del 15 al 17. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Que no se nos olvide que estamos en en un periodo en donde Jesús va camino a Jerusalén. Recordemos eso. Jesús va camino a Jerusalén. Ha hecho un recorrido grande y lógicamente el Señor en todo ese proceso ha ido enseñando no solamente a la gente, sino también ha enseñado a los discípulos, inclusive ha dado mensajes muy claros y muy fuertes a los legalistas de aquel tiempo. En este aparte de hoy, tenemos que recordar lo siguiente. Cuando uno revisa la cultura de la época de Jesús, y en esto están de acuerdo muchos de los estudiosos de ella, se puede decir que para los niños en aquel tiempo se vivía de una manera, si pudiera decirlo de esta forma, peligrosa también. Los niños eran los miembros de la sociedad más débiles, los miembros de la sociedad más vulnerables. Y eso tanto para los judíos como para los romanos. Eso está claro en la historia. Si uno revisa, por ejemplo, entre los romanos, la niñez era tratada de segunda clase. El maltrato a los niños era común y no era cuestionado. En término, en un término, si lo pudiera decir de esta manera, los niños en la época de Jesús para los romanos eran invisibles. Eran seres que no importaban, pasaban desapercibidos para la sociedad. Y Roma no tenía consideración con ellos. Por ejemplo, si Roma veía que había una superpoblación, simplemente el emperador tomaba la decisión de eliminar una cantidad de niños y no pasaba nada. Se bajaba la población asesinando niños y eso era común. El niño solo tenía validez cuando se veía como proyecto de adulto. Y eso no era todo el mundo el que veía de esa manera, no eran todos los que veían de esa manera. Bueno, ustedes pueden darse cuenta que en tiempos de Jesús Herodes mandó matar niños. ¿Por qué? Porque cuando un rey, un emperador o un gobernante veía que alguien le hacía oposición, la forma más simple era eliminarlo. ¿Se acuerdan que Herodes se enteró del nacimiento de Jesús? ¿Y qué hizo? Vamos a eliminar al que llaman rey de los judíos que ha nacido, mandando a asesinar a los niños menores de 2 años. Y así sucede. También Roma podía definir, y en este caso los padres de familia podían definir si se quedaban con el nacido o nacida. Usted va a encontrar inclusive cartas en donde un esposo le dice a la esposa,
Por ejemplo, si pares y resulta otra niña, no más niñas, abandónala. ¿Y dónde la abandonaban? Por ejemplo, las dejaban en la calle en cualquier parte. Y lógicamente podían ponerlas también, como no les importaban, podían poner al niño o a la niña en un sitio estratégico donde ellos sabían que pasaban animales carnívoros salvajes y ellos se los comían. O en zonas donde había un mucho flujo de personas y entonces cualquiera se cogía a ese niño, se lo llevaba, lo criaba, lo podía hacer esclavo, lo podía usar para la mendicidad, se utilizaba ese niño para beneficio de la persona que lo tomaba. Así que en ese tiempo, repito, Roma no trataba bien a los niños. Si uno revisa también, por ejemplo, la mortalidad de los infantes de aquella época, dicen los historiadores, los niños eran tan vulnerables en la sociedad de Jesús que la mortalidad infantil hasta los 6 años podía llegar al 30%. Póngase a pensar, de 100 niños nacidos, morían 30. Eso es una alta tasa de mortalidad. Y sigue diciendo este comentarista, muchos de los que quedaban vivos no alcanzaban a cumplir los 16 años de edad. Y a veces, con el paso del tiempo, el porcentaje aumentaba a un 60%. Es decir, realmente la niñez en aquel tiempo para Roma era desapercibida, no les importaba a Roma la niñez. Para el judaísmo hay algo que también sorprende. Qué bueno nacer hijo varón en el judaísmo, pero no significaba eso que el varón podía ser tratado bien. Siempre está en el judaísmo el ver ese niño pero proyectado a la adultez. Mientras es niño, se trata sin valor. Es una persona sin derechos. Se consideraba un ser imperfecto, necesitado de ayuda, de protección, de formación, sin autoridad, sin credibilidad y susceptible de ser rechazado. Ni Roma ni los judíos veían realmente bien a la niñez. Había un serio problema en este sentido en esta época de Jesús. Ahora, un niño vivía en lo que se conocía como Bet-Ap o la casa del padre, Bet-Ap. Y la casa del padre no solamente era el esposo, la esposa y los hijos, sino que era una familia extendida. Allí estaban los otros miembros de la familia, tíos, abuelos, primos, inclusive esclavos. Y esa casa del padre Obeta pertenecía a un clan. Ese clan regía para las familias orientando la vida espiritual y eran los encargados de trazar todos los lineamientos para la fe judía, en este caso. Sin embargo, el niño seguía minusvalorado. Era indistintamente considerado esclavo o niño, daba lo mismo. Y así se veía eh, en la cultura judía. No tenían derechos, solo tenían deberes. Igual que las mujeres, lógicamente. No tenían la categoría de personas. Si usted mira la tradición judía, ni siquiera eh, estaban considerados como, ¿qué les digo yo? Como miembros, como personas que merecían una herencia. Eran nada. En la cultura judía también ellos eran nada.
Lo que sí era claro es que si era un niño, y cuando digo niño hablo de menores de 13 años y de 12 años para las mujeres, ellos simplemente estaban bajo un parámetro, obedecer a los padres y hacer lo que el padre ordenara. Él o ella podían ser libres cuando alcanzaba la mujer los 12 años, ¿se acuerdan de la bat mitzvah? Y él los 13 años con el bar mitzvah, es decir, llegan a ser hijos de la ley. Solamente en esa condición era que ya el hijo empezaba a ser visto de otra manera. Y ellos entonces asumían unas acciones y unas conductas y unas responsabilidades muy serias. Por ejemplo, ya el niño de 13 años y la mujer de 12 era responsable moralmente de sus actos. Podían leer la Torá, podían tener propiedad, ya podían casarse según la ley judía, debían cumplir los mandamientos de la ley, los 613 mandamientos de la ley, debían usar filacterias los varones, es decir, ya ahí solamente en esa edad era que ellos podían asumir responsabilidades. Antes de los 12 y antes de los 13, para mujeres y niños, no tenían ningún valor en esa sociedad. Eran, sin duda alguna, insignificantes en la vida social, no tenían voz, eran de segunda clase. Simplemente ellos tenían que servir, ser obedientes y aprender. Valían por su proyección de adulto, pero mientras no fuera adulto, es decir, cuando tuviera el niño 13 y la mujer 12, en el aspecto religioso no eran mirados diferentes. Ahora, cuando uno mira el pasaje, fíjense a quién pone de ejemplo Jesús. El texto es bien significativo. Fíjense cómo nos habla el Señor. Dice, traían a él los niños para que los tocase. Aquí hay una aclaración. Em, los términos que usan los evangelios para niños son diversos y hay una discusión bien amplia sobre eso. Yo no voy a entrar en detalle y no voy a tener en consideración esta verdad. Lo que sí es claro es que Lucas usa una palabra que es muy significativa, brefos en griego. Y la gran mayoría de los comentaristas nos aclara que brefos es un niño que no ha nacido, es decir, todavía está en el vientre, o es un niño recién nacido. Y miren cómo está Lucas hablándonos entonces de ser niños, no cualquier clase de niño. Lucas nos especifica un tipo de niño, es decir, un niño de brazos o un niño que es aún no nacido, está en el vientre. Tiene un sentido de todavía no es o todavía no es lo que se espera. ¿Qué mensajes ya podemos ir sacando de este término que Lucas usa? Sí es claro que los rabinos, y por eso Lucas trae esto a colación, recibían niños, los padres los llevaban allá, porque siempre los consideraron el futuro de Israel. Y Lucas nos dice que los padres los llevaban para que los bendijeran. Esa era la idea. ¿Qué están haciendo los padres? Cumpliendo con un parámetro, con una norma del Talmud. Ustedes saben que el Talmud tiene escritas las costumbres judías. Y el Talmud nos dice que los padres deben llevar a sus hijos a la sinagoga para que reciban la bendición de sus maestros y la oración de sus maestros, de modo que estos niños puedan aprender la ley,
puedan tener un matrimonio fructífero, puedan abundar en buenas obras. Los padres llevaban a sus hijos para que los rabinos los bendijeran, de modo que esos niños protegidos en Dios pudieran alcanzar el aprender la ley, el tener un matrimonio en bendición y ser ejemplo de buenas obras. Esa era la idea de llevar a los niños ante los maestros de aquel tiempo. Fíjense que Jesús muchas veces bendice a los niños, siempre está allí y los está poniendo de ejemplo, siempre está tomándolos de la realidad y poniéndolos de ejemplo y bendiciéndolos. Ahora, el texto nos dice que los papás llevan a los niños, pero los discípulos los reprendían. Hay una cantidad de razones que dan algunos comentaristas y por eso dicen que estuvo bien que los apóstoles hicieran eso. Pero la gran mayoría simplemente asume dos razones que en cierto sentido tienen validez, pero para Jesús eso no importa. Para los rabinos en cierto sentido eso tenía validez, pero para Jesús eso no importa. ¿Qué pensaban los discípulos y los de la tradición religiosa de aquella época? Cristianos no. Repito, para los discípulos esto podía tener validez, pero para Jesús no. Eso es lo que quiero decir. ¿Por qué para los discípulos podía tener validez? Porque ellos decían, dicen comentaristas, que no querían que vieran a Jesucristo como un legalista de su tiempo en vista de que los rabinos de aquel tiempo hacían lo mismo. Es decir, pudieran comparar a Jesús con un rabino y Jesús no era un rabino como los que estaban en la tradición judía. Y otros dicen que porque los discípulos o los apóstoles mejor todavía subvaloraban a los niños, no los tenían en cuenta y por eso se molestan porque pensaban que llevar a los niños donde Jesús era hacerlo perder el tiempo estando con ellos. Ahora, ya vemos que eso no es para Jesús nada válido. Jesús rechaza ambas situaciones. Si ustedes ven el Evangelio de San Marcos, Marcos va a decir que Jesús se indignó, se molestó por ese hecho que los apóstoles asumieran esa actitud, asumieran esa conducta. Jesús inclusive dice el texto que los regaña, se indigna con ellos. Es una conducta para Jesús reprobable. Ahora, Lucas dice que Jesús los llamó y les dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Pareciera simple esta frase, pero ustedes ojalá revisen en los comentarios que hay y eso se dicen tantas cosas. Yo quiero decir solamente algunas. La primera, piense que Jesús dice que solo es del reino el que es niño. De los tales es el reino. ¿De quién es el reino? De los niños. Y segundo, Jesús va a decirnos, el adulto ha de convertirse en niño para asegurar el reino. El que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Para cualquier persona adulta, si quiere el reino, tiene que hacerse niño. Tiene que ser un niño. Y aquí es donde están, digámoslo así, el meollo del asunto. La manera de pensar de los judíos y particularmente de los discípulos era que para llegar a ser del reino, la condición personal era de adulto. Pero Jesús está diciendo, deben ser como niños.
Fíjense que esto es una conversión, de adulto a niño. Es una conversión. Mateo lo repite igualito. El que no recibe el reino de Dios como un niño, cualquiera que sea la persona, tiene que hacerse niño. ¿Para qué? Para entrar en el reino. El problema es cómo me hago niño. El que no recibe el reino como un niño. Insisto, el adulto debe convertirse en niño. El reino de los cielos es de los que son como niños. Fíjense, y debo aclarar también, es de los niños no porque ellos vivan en pureza o inocencia. Eso no existe en los niños. Cuando se habla de conversión, ¿ok? Y está muy claro en la escritura. Sino que lo que Jesús nos quiere mostrar, y si yo pienso en ese niño de pecho, del que Lucas nos habla aquí, el que no se hace como brefos, es decir, como un niño de vientre que todavía no ha nacido, o como un niño recién nacido, no puede ser del reino. Piensa en un niño recién nacido, tiene 10 días de nacido, está amamantándose. Ser un niño de esa condición, eso es brefos. Solo tiene acceso al reino de Dios y será del reino de Dios quien es convertido en un niño de esa clase. Y un niño de esa clase es absolutamente dependiente. No puede subsistir por sus propios medios. Es un necesitado de primer orden. No puede mantenerse por su propia capacidad. Brefos nos está diciendo que el niño vive en una condición de dependencia total y absoluta de otro, y solo en esa dependencia del otro vivirá. Así que, si somos adultos, tenemos que ser niños de esa calidad. En ese sentido, personas que vamos a vivir exclusivamente dependiendo de otro, protegidos por otro, guardados por otro, alimentados por otro. Nuestra realidad dependerá total y absolutamente de otro. Eso es conversión. Conversión. Y es el mismo Señor quien la realiza, y eso es obvio. Fíjese esto. Dios requiere con urgencia niños. Y esa realidad solo es evidente por la gracia. Fíjense que ser como niños no significa vivir con actitudes infantiles e inmaduras. No se trata de eso. La gente dice que hay que volvernos como niños. ¿Cómo? Que seamos confiados, que seamos espontáneos, que digamos. No, aquí no está hablando de eso. Por la terminología que usa Lucas. Lucas dice un niño de vientre, un niño que está en el vientre todavía es un niño de quien depende. Para crecer, desarrollarse y nacer y vivir, ¿de quién depende? Absolutamente de otro. Y esa es la idea que yo quiero transmitir aquí en este mensaje. Ser niño implica ser conscientes de que sin Dios somos nada. Ser niños implica que absoluta y totalmente nuestra vida depende de Dios y solo y exclusivamente de Dios. Y póngase a pensar, dependemos de Dios para la salvación. Ni tú ni yo, incrédulos, podíamos salvarnos por nosotros mismos. Ni tú ni yo, cuando no creíamos, teníamos la capacidad de buscar a Dios. Ni tú ni yo, cuando no éramos
del reino de los cielos, queríamos buscar a Dios. ¿Cuándo se logró eso? Cuando por la gracia, el mismo Dios a través de su Espíritu Santo nos regenera, y una vez regenerados unilateralmente por Él, ahora nuestro corazón tiene otra manera de ver y de vivir, y entonces es cuando vamos a estar seguros de Dios y de su dependencia absoluta. Dependemos de Dios para salvación, dependemos de Dios para el sostenimiento de nuestra vida, dependemos de Dios para el disfrute de los bienes, dependemos de Dios en la salud, dependemos de Dios en la enfermedad, dependemos de Dios en el dolor, dependemos de Dios en la dificultad, dependemos de Dios en la circunstancia que sea que nos hallemos. Eso es ser niño. Es precisamente ser una persona que simplemente está en las manos de Dios y depende de su providente gracia, de su bendita misericordia, y listo. Sin Dios perecemos. Entienda bien eso. Sin Dios perecemos. Si somos niños, dependemos de Dios, confiamos en Dios, esperamos en Dios, vivimos en Dios, nos movemos en Dios, somos en Dios, existimos en Dios. Eso es ser niño. Es vivir sabiendo que en sus manos está el destino de toda nuestra existencia. De ellos es el reino de los cielos, entonces. Y quien se sale de este parámetro no es del reino. ¿Lo está viendo? Ahora piénselo. La conversión no es nacer de nuevo. No es un nacer de nuevo para vida. Si yo nazco de nuevo, soy niño. ¿Lo ves? Si yo nazco de nuevo, soy niño. No se lo dije Jesús a Nicodemo. Y si soy niño, parto de cero, como recién nacido. ¿Y qué toca hacer conmigo? Alimentarme con la leche espiritual pura de la doctrina bíblica. La catequesis o la enseñanza cristiana va a ser la leche espiritual no adulterada, como diría Pedro. Y así creceremos como niños, porque al final nunca dejaremos de ser niños, porque nunca dejaremos de depender de Dios para todo. Aunque se llegue a ser un adulto, como personas, nunca dejaremos de ser niños en el sentido de que seguimos totalmente dependientes de Dios. Dios siempre será nuestro Padre providente de quien dependemos en todo. Y fíjese lo que estoy diciendo, dependemos en todo. Fíjese, ¿qué es un niño? Un gran indigente. Sin Dios, un gran indigente. Un gran necesitado. Un pobre de los pobres. Dependo del otro de manera total. No me puedo valer por mí mismo. Lo necesito todo del otro, porque yo carezco de todo. Requiero del otro urgente protección, requiero del otro urgente provisión, requiero del otro urgente seguridad, requiero del otro estabilidad de vida verdadera, requiero del otro todo. ¿Y quién es el otro? Sino Dios. Esos son los niños de Dios. Y solo por la regeneración logramos esa condición
y usando los medios de gracia nos mantenemos para siempre en esa condición. En términos simples, el niño es quien está a merced de Dios, el que es nacido de Dios, el que está bajo la tutela de Dios, el que está bajo el amparo de Dios, el que vive por Dios y es para Dios. Si eres niño, no eres para ti mismo, no eres para ti misma. Si eres niña de Dios, eres para Dios. Por eso Pablo va a decir, ni tú mismo eres dueño de ti mismo. Yo no me pertenezco a mí mismo. Yo tengo dueño. Y tú tienes dueño y dueño del cielo. El niño siempre descubrirá en la gracia que siempre estuvo incapacitado para el reino y por obra de Dios entró al reino y por obra de Dios se mantiene en el reino y por obra de Dios continúa en el reino y por Dios mismo llegará a la eternidad. Eso es ser niño. Un volver a nacer para depender siempre, siempre, siempre de Dios. Y fíjense esto, si nosotros revisamos nuestra vida, nos vamos a dar cuenta cuando nos hicimos cristianos por la gracia, que podemos disminuir los tantos errores que cometimos como adultos cuando no éramos creyentes. Que no vamos a desperdiciar las tantas oportunidades que desperdiciamos cuando éramos adultos desobedientes. Como niños vamos a descubrir que nuestra vida puede ser distinta de lo que ha sido cuando éramos adultos. Absoluta y totalmente diferente. Ese niño va a corregir los errores del adulto que murió. Ese niño va a corregir los errores que se amontonaron cuando éramos adultos, incrédulos. Ese niño que nació no desperdiciará las oportunidades que la vida le da ahora, pero que sí desperdició cuando era un adulto que no creía. Qué vergüenza debe darnos eso, pero así no sucede. Fíjense entonces que este niño para Dios es otro y para Dios no pasará desapercibido. Y fíjense que el mensaje del Señor es siempre el mismo. El niño está puesto allí para que nos demos cuenta quiénes debemos ser para gloria de su nombre. El niño no tiene pretensiones humanas de grandeza. El niño no quiere ser nadie en la iglesia. El niño no se cree merecedor de nada. No se siente con derecho de nada. Fíjense que a mí me gusta Nicodemo porque Nicodemo debía volverse niño. ¿Y cómo debía volverse niño? Naciendo de nuevo. Y solamente naciendo de nuevo, haciéndose niño, por la gracia, se hacía parte del reino y podía ver el reino. Fíjense que no era por ser teólogo, que era del reino, ni era niño. Era un simple incrédulo que necesitaba la conversión de adulto a niño para poder ser del reino y disfrutar del reino. Y fíjense que nació de arriba. Nació de arriba. Ahora, nosotros tenemos que pensar en eso seriamente.
Y fíjense que la instrucción de Jesús a Nicodemo apunta directamente a ser nueva criatura en el Espíritu Santo. Solo los que son como niños entrarán al reino y serán del reino. ¿Qué discípulos busca Jesús? Aquellos completamente dependientes de Él, de su misericordia, de su gracia en todos los aspectos de la vida. Discípulos niños que comprenden que no tienen ningún derecho y mucho menos privilegios ante Dios. Niños que son capaces de decir, heme aquí, envíame a mí, porque solo los que tienen conciencia de su niñez son capaces de servir al Padre de quien dependen. Y son capaces de obedecer al Padre de quien dependen. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de niños, qué tipo de discípulos soy? Hoy nací de nuevo, en ese sentido soy niño, y tendría que decirme realmente, ¿dependo totalmente de Dios para todo? Esta mañana hablábamos de matrimonio. ¿Me quiero casar en la voluntad de Dios? Quiero trabajar, pero en lo que Dios quiere. Quiero estudiar, pero en lo que Dios me guíe. Fíjense que todo depende de Dios. Y el niño siempre dependerá de Dios. Para todo. Póngase usted a pensar en el brefos. Un brefos no depende. Déjelo solo y se muere. Se muere. Lastimosa y tristemente es así. Porque no tiene capacidad para nada en ese momento, en ese tiempo. ¿Cuál es el mensaje? Insisto, Dios nos está diciendo, por favor entiendan que ustedes, creyentes, nacidos de nuevo, hijos míos, dependen total y absolutamente de mí. Hermanos, por eso la vida siempre tenemos que pensarla desde la panorámica de Dios, desde la visión de Dios. Vivimos la vida poniendo nuestros ojos en lo de aquí y en lo de ahora, pero obviando a Dios. Y nos quejamos y nos lamentamos y usted le preguntó a Dios, Señor, ¿por qué esto? ¿O para qué esto? O decir simplemente, Señor, si tú permites esto, yo alabo y bendigo tu nombre, te glorifico y sigo para adelante. Y listo. Fíjense, nosotros tenemos que estar siempre alimentándonos con la leche espiritual no adulterada, la palabra. ¿Para qué? Para poder ser el niño que entiende la voluntad de Dios y que sabe lo que tiene que hacer en esa voluntad. Nos tiene que dar vergüenza ser creyentes y no saber qué hacer frente a la vida. Porque no conocemos los principios generales que la Biblia establece para nosotros desenvolvernos en ella. Y si no conocemos los principios que Dios establece para desenvolvernos en ella, entonces no somos niños. Porque no estamos pendientes de alimentarnos de la leche espiritual pura para poder saber qué hacer frente a la vida. Fíjense que esto es una confianza incuestionable, es una confianza única y total y para todo
en el Dios de los cielos y de la tierra. Pensémoslo, hermanos. Mire que el mensaje es claro para Jesús. El que no es como niño no entra al reino. No es del reino. Hay otros términos de niños que uno se pregunta, ¿y por qué Lucas no lo usó? ¿Qué cosas, no? Porque hay muchos términos para niños. Nepios, paidios, paidón, huíos. ¿Cuántos más? Pero Lucas dijo brefos. Y ahí es donde los comentaristas del griego dicen, caramba, parece que Lucas hubiera escogido el término. Y tiene razón. Somos recién nacidos en las manos de Dios. ¿Usted cree que Dios nos dejará solos? ¿Usted cree que Dios nos abandonará? ¿Usted cree que Dios pasará desapercibida nuestra vida? Si nosotros siendo malos sabemos hacer cosas buenas con nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo hará cosas buenas por sus niñitos de pecho? ¿Mm? Pero recuerda, dependencia absoluta, dependencia total. Fíjense que un niño depende totalmente del adulto. Yo tengo mi nieto recién nacido y yo me pongo a verlo. Ahora estudiando esto, yo me sentaba en la cuna y me ponía a verlo. Le daba hambre y empezaba a llorar. ¿Y él cómo consigue la comida? Hay que correr a dársela. Y se ensuciaba porque se orinaba o hacía popó. ¿Y qué pasaba? Hay que correr a limpiarlo si no se enferma. ¿De quién depende? De los adultos, de mamá y papá. Si no, ¿qué pasa? Sufre. O que se fue la luz y empieza a gritar, hace calor, hay que llevarlo a alguna parte para que se refresque. ¿Depende de quién? Del adulto. Pues nosotros, en esos mismos términos, dependemos de Dios. Así que no te creas que tú puedes hacer las cosas por ti misma y por ti mismo y creerte autosuficiente. No cometas ese grave error. No creas que puedes hacer tu voluntad si eres creyente. No cometas ese error. No creas que puedes actuar de la manera que tú quieras. No cometas ese error. No te pongas a hacer cosas que Dios no te ha mandado. No cometas ese error. El niño se ubica en la escritura y desde allí actúa. Porque el niño siempre dependerá de lo que Dios dice para hacer lo que Dios dice y para glorificar al que lo dice. Fíjense que el mensaje es simple, pero es fuerte. Es muy simple, pero es muy fuerte. Porque nosotros, como seres humanos y con corazón malo, no queremos ni nunca nos ha gustado que nadie se meta en nuestras vidas y nos diga qué tenemos que hacer. Pero eso es lo que Dios nos está diciendo hoy. Yo soy el que soy y como el que soy se mete en nuestras vidas y nos dice qué hacer
para bien nuestro y para gloria y honra de su nombre. Si algo nos caracteriza a los seres humanos es nuestra terquedad. Siempre queremos imponernos, es lo que yo diga. No, es lo que Dios diga. Y si eres niño o niña de Dios, piénsalo. Deja la terquedad a un lado. Deja el orgullo a un lado. Deja tus imposiciones a un lado y piensa lo que Dios quiere para ti y hazlo. Recuérdalo. No dependes de ti mismo, de ti misma. No dependemos de nosotros mismos. ¿Estamos, hermanos? Por eso Pablo siempre se puso en el lugar de siempre, abajo, esclavo. Y el esclavo es niño, hace la voluntad de su amo y depende para todo de su amo. No más. Y ojalá que eso nos sirva para pensar en nuestro cristianismo. ¿De qué cristianismo estamos hablando hoy? ¿Y qué voluntad es la que nosotros estamos haciendo? Porque si no es la de Dios, tenemos que revisar nuestra vida y ubicarnos en el sendero de Dios para poder vivir a la manera de Dios. Si no es como niños, no sirve. Piénsenlo y pensémoslo para así glorificar al Dios de los cielos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por mostrarnos esta verdad. Qué alegría, Señor, que en la fuerza de tu espíritu podamos ser niños. Y niños con la conciencia de depender de ti, de ser obedientes a ti, de hacer tu voluntad, de glorificarte a ti en todo. Dependemos de ti para todo, tenemos que exaltarte a ti por todo. Padre, Dios Trino, Dios Uno, a ti toda gloria y toda honra y toda alabanza por los siglos de los siglos. Amén.